La mayoría de los países tiene fronteras que comparten con otras naciones, dependiendo de dónde se encuentren. Reunimos algunas de las fronteras más singulares que existen en el mundo. 1. Países Bajos y Bélgica. La frontera entre los Países Bajos y Bélgica es con mucho una de las fronteras más interesantes del mundo. En realidad, es la frontera terrestre más transitada del mundo, con más de 300 millones de cruces cada año. El cruce es tan popular porque es increíblemente fácil, ya que se puede cruzar caminando. Además, la frontera tiene una larga e interesante historia. Se estableció por primera vez en 1843, cuando los dos países firmaron el Tratado de Maastricht. El tratado estaba destinado a establecer la paz entre los dos países y prevenir futuras guerras. 2. Noruega y Suecia. La frontera entre Noruega y Suecia es una de las fronteras internacionales más bellas para cruzar, se encuentra en el Círculo Polar Ártico, y alberga algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. La frontera se estableció por primera vez en 1925, después de que se firmó el Tratado de Oslo. El tratado puso fin a la Guerra Civil Noruega, y estableció la frontera entre Noruega y Suecia. 3. Paraguay, Brasil, Argentina. Una enorme extensión de ríos y selvas cubre la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Entre Argentina y Brasil se encuentran las impresionantes cataratas del Iguazú, con sus sonidos rugientes y lagos arremolinados. Muy cerca se encuentra un estrecho puente que une la ciudad fronteriza brasileña de Foz do Iguazú y la ciudad paraguaya de Ciudad del Este. 4. Estados Unidos y México. La frontera entre Estados Unidos y México es una de las fronteras más transitadas y fotografiadas del mundo, también es uno de los más largos, con 3.200 kilómetros de longitud total. Esta se considera una de las fronteras internacionales más interesantes, en gran parte debido a la controversia y el propósito desconcertante de una protección tan estricta. Los dos países comparten una larga y compleja historia, y la frontera se ha convertido en un punto focal para su relación continua. Esta controvertida frontera cuenta con muros y vallas para detener la inmigración ilegal. 5. Pakistán y Afganistán. La frontera de 1.510 millas entre Pakistán y Afganistán fue trazada a finales del siglo XIX por un diplomático británico, Sir Mortimer Durand. Los cortes fronterizos arbitrarios a través de la superficie terrestre pertenecen a grupos étnicos, muchos de los cuales han vivido cerca de la frontera desde la antigüedad. Desde el trazado de la frontera, la violencia se genera, incluso hoy en día, a menudo se caracteriza como uno de los cruces más peligrosos del mundo. 6. Italia y Suiza. Una sola cabina tiene vistas a la frontera italo-suiza, y es utilizada por los investigadores para trabajar a bajas temperaturas. El palacio, que fue construido originalmente por la reina de Italia en 1893, solamente era accesible a pie. Este edificio ha sido recientemente renovado, y se utiliza para llevar a cabo investigaciones científicas a gran altura. 7. Egipto e Israel. Es una de las fronteras más peligrosas en la actualidad. La frontera entre Egipto e Israel se ve claramente incluso desde el espacio. La frontera entre Egipto e Israel comienza en la frontera de 3 puntos entre la Franja de Gaza, Israel y Egipto, que está justo al sur de la costa del mar Mediterráneo. Esta definición de la frontera entre estos dos países no incluye la Franja de Gaza como parte del territorio de Israel. Ese territorio está ocupado por las fuerzas israelíes, pero reclamado por el Estado de Palestina. 8. Nepal y China. Esta frontera está marcada por un hito impresionante, la cima del monte Everest. Pocas personas se dan cuenta de que el punto más alto de la Tierra es también el cruce fronterizo más alto del mundo. China y Nepal se encuentran a 8.848 metros sobre el nivel del mar, en la punta del monte Everest. Por supuesto, no hay un puesto fronterizo oficial, y tampoco hay una cola para cruzar, dado que tan pocas personas llegan a la cumbre. Para llegar a la frontera entre China y Nepal, necesitarás mucha habilidad, experiencia y audacia. 9. Marruecos y España.
Peñón de Vélez de la Gomera, España, es la frontera más corta del mundo, con solo 85 metros. Esta frontera está siendo monitoreada constantemente por helicópteros y el ejército para garantizar la seguridad entre los dos países. Esta frontera internacional es un enclave español y una isla rocosa situada en el oeste del mar Mediterráneo. El Peñón de Vélez de la Gomera está conectado con la orilla arenosa del Istmo Marroquí. Además también está ligado a un islote más pequeño al este, llamado La Isleta. En el lado marroquí, la frontera internacional está unida a la ciudad de Badis, por lo tanto, el otro nombre del lugar es Ahar Badis. 10. Corea del Norte y Corea del Sur. Sin duda es una de las fronteras internacionales más protegidas de esta lista. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur todavía están técnicamente en guerra. Por ello, las tropas estadounidenses permanecen en Corea del Sur. El acuerdo oficial de alto el fuego se firmó el 27 de julio de 1953, pero nunca se ha ratificado un tratado de paz. Con un ejército en ambos lados, parece que el conflicto podría ocurrir en cualquier momento. No se recomienda como un lugar para visitar para los turistas. 11. Ciudad del Vaticano e Italia. La frontera entre la Ciudad del Vaticano e Italia es una de las fronteras internacionales más fascinantes para viajar. Está ubicada en el corazón de Roma, y es el hogar de algunas de las arquitecturas más impresionantes del mundo. La Plaza de San Pedro marca el límite entre la Ciudad del Vaticano e Italia. Esta frontera, que alberga la Iglesia Católica, es una de las más visitadas por visitantes y locales, con algunos divididos por una pequeña hendidura en el suelo y otros custodiados por cercas y soldados. No hay dos límites iguales. La frontera se estableció por primera vez en 1929, después de que se firmó el Tratado de Letrán. El tratado puso fin a la disputa entre los dos países y estableció la frontera entre la Ciudad del Vaticano e Italia. 12. Argentina y Chile. La frontera entre Argentina y Chile es una de las fronteras internacionales más bellas para cruzar. Está ubicado en el corazón de América del Sur y es el hogar de algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. La frontera se estableció por primera vez en 1881, después de que se firmó el Tratado de San José de Flores. El tratado puso fin a la Guerra del Pacífico y estableció la frontera entre Argentina y Chile. 13. India y Pakistán. La frontera entre India y Pakistán es una frontera fascinante ubicada en el corazón de Asia y alberga una serie de puntos de referencia interesantes. La frontera se estableció por primera vez en 1947, después de la partición de la India británica. Es increíblemente tensa y es el sitio de una serie de ataques transfronterizos. 14. Austria, Eslovaquia, Hungría. La frontera entre Austria, Eslovaquia y Hungría es una de las fronteras internacionales más interesantes de Europa para cruzar. Está ubicado en el corazón de Europa y alberga una serie de puntos de referencia interesantes. La frontera se estableció por primera vez en 1921, después de que se firmó el Tratado de Trianon. El tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial y redibujó las fronteras de estos países. 15. Zimbabue y Mozambique. La frontera entre Zimbabue y Mozambique es una de las fronteras internacionales más históricas para visitar. La frontera se estableció por primera vez en 1980, después de que se firmó el Acuerdo de Transición Zimbabue-Rodesia. El acuerdo puso fin a la Guerra de Rodesia y estableció las fronteras entre Zimbabue y Mozambique. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.